Saludos entonces hermanos también en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien. Los que están en casa, que se vayan mejorando, que se encuentren mejor, para que pronto los podamos tener acá en medio nuestro. Hoy continuamos con la serie del libro de Nehemías, que dice reconstruyendo la ciudad, reafirmando la espiritualidad y restaurando vidas. En este sentido, la predicación del día de hoy se titula La reconstrucción de nuestras esperanzas. Vamos a tener un breve momento de oración para que Padre nos pueda guiar. Padre nuestro, te rogamos que nos ayudes en la concentración y comprensión de tu palabra, Señor, porque reconocemos que en ella encontramos testimonio fiel de Jesucristo, nuestro Salvador. En nombre de Jesús, amén. Amén. Como nos decía, qué texto, cuando tuve que leer este capítulo 3, me dijeron, no, si te toca el 3. Yo contento. Voy a leerlo y me encuentro esta sorpresa muy extraña, y como decía el hermano Mori también, con varios nombres ahí que parecían trabalenguas. Fue un desafío ya el leerlo. Partimos de ella con un desafío. Pero el desafío no terminaba ahí. Vamos viendo en este texto que el trabajo en equipo en realidad va a ser importante. Porque bien organizado se puede aliviar harto el trabajo. En cambio, si esto se lleva de una manera desordenada, puede provocar en realidad más problemas que soluciones. El pasaje que acabamos de leer nos muestra de principio a fin que hay una comunidad que está trabajando con un objetivo: la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La seguridad es importante para desarrollar la vida de cada ciudad, de cada habitante, de cada país. Por ejemplo, el llevar a cabo las actividades comerciales, o simplemente el poder disfrutar en familia de salir, caminar libremente por la plaza o por el parque. Pero sin seguridad no se puede hacer nada con normalidad, ni lo más mínimo. Para los judíos las murallas no solo eran una protección contra invasores, para vivir en comunidad o para cumplir con sus responsabilidades comerciales o familiares. No era solo eso. También ellas tenían un significado espiritual respecto a la protección de la tierra escogida, donde el Señor se relacionaba con su pueblo escogido. Para ellos, las murallas destruidas de Jerusalén significaban que Dios no estaba cerca, que su tierra era desprotegida y que al estar dispersos no había relación con su Creador tal como ellos estaban acostumbrados. Porque según ellos habían vivido desde sus antepasados, siempre estuvieron en una tierra y el Señor en medio de ellos, todos juntos y en medio de ellos. Entonces, como se encontraban ahora, para ellos era bastante incómodo. Ahora no había un lugar en donde Dios estuviera en el medio. Y ellos estaban dispersos. Por eso que veremos a un pueblo que comienza a trabajar unido, guiados por Nehemías, que tiene muy claro que este trabajo de reconstrucción no es labor para una sola persona, sino que se requiere del trabajo unido de una comunidad. Un trabajo que debe llevar un orden para realizar de buena forma el objetivo propuesto. Y serán estas características las que veremos en el trabajo que los unió para construir las murallas y con ello también la reconstrucción de su esperanza de que Dios no los había dejado de lado. Hasta el momento, desde que partimos en el versículo 1, capítulo 1, hasta hoy, podemos decir que vemos que Nehemías ya lo identificamos como un seguidor fiel del Señor. Quiere saber él cómo está su tierra, pudiéndose haber olvidado a lo mejor de ella y de continuar viviendo como él estaba, bien. Porque él estaba en el reino de Persia, quienes habían gobernado, a los que habían gobernado Jerusalén, por lo tanto tenían, y a Judá tenía todo, estaba con los mejores, con el poder. Estaba bien posicionado. Según su responsabilidad, entonces, estaba bien ubicado. Pero tan pronto como tuvo la ocasión de saber qué pasaba con la ciudad a la que él pertenece, pregunta por ella. Y al enterarse que las cosas están mal, del estado calamitoso en el que se encuentra esta ciudad de Jerusalén, ora con la intención de ser parte de la solución.
porque vemos que en él hay una disposición de ser partícipe de lo que es necesario para comenzar con la restauración de su tierra. Al inicio del libro hemos visto que Nehemías sufre y que luego ora al enterarse de la destrucción de su tierra. Según el capítulo 1, versículo 4, él llora, él sufre como que estuviera de luto. Y después en el versículo 5 del capítulo 2 le pide autorización al rey para ir a Judá a reedificar la ciudad. Ya estando en Jerusalén y posteriormente una revisión que él hace en el lugar, motiva al resto de los judíos y sacerdotes para edificar los muros, según lo vemos en Nehemías 2:17. Pero esto no estuvo exento de problemas. Hubieron quienes también se oponían a este evento. Las cosas no son fáciles. Y cuando se trata de la obra del Señor, también existe resistencia humana. Los que son guiados por el enemigo, en realidad, el enemigo espiritual también, que no quiere que se extienda el nombre del Señor por toda la tierra. Pero manteniéndose fiel a sus convicciones, Nehemías, en el versículo 18 del capítulo 2, él les confiesa cómo Dios los había él sacado de Persia, dándole el sentido que cuentan con el favor de que Dios está con ellos para comenzar con la reconstrucción de las murallas. De esta manera, los judíos que le oían se animaron y comenzaron a sumarse a esta labor. Así entonces es como llegamos al primer punto de la reconstrucción de nuestra esperanza, que dice, se hace en comunidad. Una nota al margen, acostumbro cuando hago los puntos, las separaciones de un versículo con otro, bien marcados con el texto, con el relato que vamos leyendo. Sin embargo, tanto en el punto 1 como en el punto 2, las ideas que les voy a presentar, por las características que ustedes ya vieron de cómo es el texto, las encontramos a lo largo del texto. Por lo tanto, podría decirle que del 1 al 32, versículo 32, vamos a encontrar que esto se hace en comunidad. Este punto se hace en comunidad. ¿Ya? La reconstrucción de otra esperanza se hace en comunidad y la encontramos marcadamente a lo largo del versículo, porque no hay un inicio y fin, sino que empiezan, trabajan unidos y terminan, trabajan en comunidad. Y así ya vamos. ¿Cómo lo hicieron? El texto nos muestra una larga lista con los principales trabajadores que participaron en esta obra, la de volver a construir las murallas de Jerusalén. Y en el pasaje vemos, de principio a fin, que es un proyecto comunitario. No fue un trabajo solo, como un llanero solitario, fue un trabajo comunitario. Y fue importante la participación, como les digo, de la comunidad en general. Porque esto no era un proyecto privado, sino un beneficio para el pueblo de Jerusalén en general. Cada habitante se beneficiaría con su protección física, es decir, con las murallas de la ciudad. Pero que a su vez les daría un golpe anímico y espiritual importante, porque era comenzar a ver nuevamente la ciudad de Dios levantada. A través de los salmos se muestra que los judíos estaban desmoralizados. Por ejemplo, en el Salmo 44, versículos 10 y 11 dice: nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Sus penas eran porque se encontraban dispersos. Su tierra estaba devastada y los muros se encontraban en ruinas. Algo que tampoco le era indiferente a Nehemías. Entonces, es válida la pregunta: ¿dónde está Dios? Por tanto, la reconstrucción de los muros era un renacer no solo físico de la ciudad, sino que también un gran fortalecimiento espiritual, ya que volvían a ver la mano del Señor en medio de ellos, algo a lo que estaban acostumbrados desde mucho tiempo atrás, con sus antepasados. Y para resolver esta situación, el Señor le da una participación importante a los judíos. En este proceso de construcción, ellos serán los maestros encargados de levantar nuevamente los muros. De esta forma,
podrían expresar su sentido de pertenencia. Podían darse cuenta que lo que les fue destruido y que ocurrió por su propio pecado, ahora podía ser restaurado por la guía de Dios, de ese mismo Dios al que ellos se habían ofendido. Aquel pueblo culpable que recibió su justo correctivo mediante la destrucción de Jerusalén, ahora es guiado por Dios para reedificar las murallas de una tierra que el propio Dios les había destinado a ellos, para cobijar a su pueblo, para que éste le adorara. Este es el claro ejemplo del sentido de perdón que tiene Dios con su pueblo. Sobre esto, en el Salmo 30, versículo 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La esperanza puede ser reconstruida, porque el mismo Señor nos dice que su enojo no será eterno. Y si bien su perdón es individual, puesto que trata personalmente con cada uno, ya que el perdón sí es una decisión personal que nadie puede tomar por otra persona, la vida a la que nos llama cuando somos perdonados es una vida en comunidad. Y que para este pasaje, tal comunidad, trabajando con un solo espíritu, va fortaleciendo las defensas de la ciudad, a la vez que va reconstruyendo su esperanza. Esto nos lleva a pensar que los escombros no tienen la última palabra. Una ciudad devastada no es ausencia de Dios, sino el resultado del pecado que desafía al Señor. Los escombros de una ciudad destruida pueden ser el terreno fértil para que la comunidad de los hijos de Dios, según Gálatas 6:2, lleven las cargas de otros, en este caso, las de los más afectados, y cumplan así la ley de Cristo. Cuyo texto, no se refiere con las cargas a la remoción de escombros, aunque lo pareciera, pero no, sino que apunta directamente hacia la ayuda requerida de quien padece este problema, de quien está sufriendo, ya sea un problema físico, un problema anímico o espiritual, por la razón que sea, incluido también alguna tragedia. Por otra parte, tal ley de Cristo, según Gálatas, nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es la comunidad la que se mueve y no necesariamente la que se queda estática esperando para recibir lo que necesita. En la reconstrucción, la comunidad está en movimiento. El punto 2 de la reconstrucción de nuestra esperanza es que se hace con orden. También, para los que acostumbran, y siempre los motivo también a lo mismo, a que me vayan siguiendo la lectura, pero este punto también es un extracto de lo que vemos a lo largo, desde el versículo 1 al 32, que vamos a ver que la reconstrucción de nuestra esperanza se hace con orden. El pasaje evidencia también que este trabajo comunitario que beneficia a todos en Jerusalén no fue llevado a cabo de cualquier manera, sino que se desarrolló de forma ordenada. Todo el capítulo 3 nos relata cuidadosamente cuáles eran los tramos de trabajo que tenía cada grupo. Hay claras indicaciones de qué hacía cada uno, los detalles de quienes se dedicaban a las puertas y a todo lo que lleva, y de todo lo que esto llevaba, nos habla del cuidado con el que estaban trabajando. Ellos no pensaron hacer las cosas de cualquier forma y que resultara como fuera, porque Dios de igual manera daría su bendición, ya que fue el mismo Señor también quien preparó el camino para que Nehemías volviera a Jerusalén. Pero no fue así, no fue al lote. No pensaron en descansar en el Señor irresponsablemente, descuidándose de todo.
Porque como Dios estaba interesado en esta construcción, ellos pudiesen haberse aprovechado y luego responsabilizar a Nehemías, o tal vez al propio Dios, de continuar con el avance de la construcción y su posterior resultado. En cambio, fue un trabajo bien pensado. El relato se encarga de mostrarnos claramente que cada uno tenía su labor y los límites de su ejecución estaban bien determinados. Era un trabajo bien organizado, y ese trabajo organizado y en comunidad era el que guiaba a Dios. Había una distribución de las tareas a realizar. Cada tramo de la estructura tenía gente responsable de cada sector. Las puertas y los cerrojos tenían también destinados a personas puntuales. Como por ejemplo en el versículo 3, vemos que los hijos o habitantes de Sena, que era una ciudad, edificaron una puerta con todo lo necesario para dejarla lista, puesto que incluía las cerraduras, el método para la seguridad de forzar la puerta. En el versículo 6 vemos que otros hicieron lo mismo, pero en un sector diferente. Es Dios actuando, pero la ejecución de su plan llevado a cabo mediante procesos, como en este caso, que era materializado por su pueblo. A lo largo de la Biblia, el Señor nos muestra que todo lo hace mediante procesos, y procesos bien ordenados. En la Biblia se nos comenta constantemente, y para diferentes índoles, que hay un diseño inteligente. Por ejemplo, si pensamos en la creación, Génesis dice que el proceso de ello fue distribuido en días. Cada uno desarrolló un aspecto importante para lo que ocurriría al día siguiente o al tiempo siguiente. Cuando Dios decide sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, también lo hace mediante un proceso. No sacó a su pueblo con Moisés a la cabeza de un momento a otro. Envió primeramente a Moisés. Lo envía a conversar con el faraón. Luego vinieron las plagas, hasta que finalmente no hubo otra solución que salir por la fuerza. De igual modo ocurre aquí con la restauración de los muros de esta ciudad de Jerusalén. Los hace vivir el proceso, pasar por la experiencia de la reconstrucción de los muros de la ciudad, en donde van también solidificando su propia esperanza según avanza el trabajo. Los escombros no expresan el diseño original que Dios tiene para nosotros. Al inicio, la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:2. Pero no la dejó desordenada ni vacía, sino que comenzó a darle forma. Muchos años después, en la carta a los Corintios, hablando acerca de la resurrección para la vida eterna con Cristo, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, Cristo primero, luego los que son de Cristo después, cuando Cristo venga. Hacer las cosas con orden significa que hay preparación de algo, contiene una intencionalidad, y no que las cosas salgan al azar. Para nosotros, en una preparación hay tiempo invertido en planificar para que los proyectos salgan de manera adecuada. Hay sometimiento a la voluntad del Señor para hacer todo de la mejor manera posible. No podemos pensar que como es para el Señor, lo haremos a la chilena, así nomás, como sale. Total, Dios nos ama y perdona todo. Estamos ready. No es así. No. Si queremos llegar a reconstruir la esperanza a personas que tienen sus vidas reducidas a escombros, debemos proponernos tal intención y redirigir un modo de trabajar en beneficio de nuestro prójimo y dentro
de los límites bíblicos. Y finalmente, la reconstrucción de nuestra esperanza, como punto 3, es que se hace en casa. Y aquí sí, los que me quieran guiar, les voy a dar unos 5 versículos. Versículo 10, versículo 23 y del 28 al 30, o si me querían seguir ahí. Versículo 10, 23 y del 28 al 30. Vamos a pensar y repensar la reconstrucción de nuestra esperanza que se hace en casa. A diferencia de los 2 puntos anteriores, en donde destaqué ideas más dispersas a lo largo del pasaje, en este punto extraje las ideas de unos versículos puntuales, aunque igualmente algo dispersos también entre sí. Es un texto que requirió cierto esfuerzo ahí para poder trabajarlo. El autor nos dice que en el versículo 10 dice que restauró frente a su casa Jedaías. En el versículo 23 dice que frente a su casa restauraron Benjamín y Hasab. Y desde el versículo 28 al 30 indica que restauraron los sacerdotes. Y también Sadoc y Mesulam. Cada uno de ellos reparó el muro ubicado también frente a su casa. Ahora, estos detalles no se escribieron al azar, como una redacción desordenada, sino que a su vez tienen el propósito de contarnos algo especial en ello. Tienen la intención de comunicarnos aspectos importantes que nos sirven de mucha utilidad para nuestras vidas. Estos detalles nos están indicando que su forma de participar en la reconstrucción de su propia esperanza como pueblo escogido se podía hacer desde el lugar de donde viven. Hay veces que el trabajo que se debe hacer requiere que nos traslademos. Pero no siempre se puede hacer. No siempre podemos trasladarnos por distintas razones. Pero lo importante es que sí puedo participar desde el lugar de donde estoy, que lo haga. Porque también es válido y útil hacerlo desde ahí. Cada uno restauró desde el frente de su casa. Cada uno restaurando desde su propia posición particular para beneficiar a Jerusalén en general. Acciones como las que hicimos en la primera de Viña van en este sentido. Algunos fueron todos los días a dicho templo, que fue central como lugar de acopio. Otros pudieron ir algunos días solamente para apoyar allá. Y hay otros que lo hicieron desde el acopio de acá mismo en Mache y desde otras iglesias hermanas desde sus propias ciudades. Cada uno ayudando a reconstruir no solo la dignidad de las personas, puesto que tristemente mucha gente quedó solo con lo opuesto, sino que todos juntos cooperamos a su vez en la reconstrucción de la esperanza, porque nuestro trabajo no era en nombre de nosotros, sino que se hacía en nombre de Cristo. Había un mensaje que entregar, que los escombros no tienen la última palabra. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Caminar en medio de escombros sobre lo que hasta hace poco fue el hogar de muchos es terrible. Es hacerlo en un valle de sombra de muerte. Es equivalente a hacerlo en un valle de sombra de muerte. Los recuerdos y los sueños destruidos hacen ver un presente y futuro oscuro. Y ahí es donde la iglesia debe aparecer con más fuerza en la reconstrucción, tanto material como espiritual. Llegando allá, o enviando, como en este caso, la esperanza que hay en Cristo. En 1 de Pedro 1:3 leemos: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La reconstrucción de nuestra esperanza se hace sobre Cristo como cimiento. Nacemos de nuevo gracias a Él. La esperanza de que los escombros no tienen la última palabra no es debido a una supuesta gran fortaleza humana, sino que gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial, que nos dio a Jesucristo, que perdonando nuestros pecados, con su muerte en la cruz, nacemos de nuevo y recibimos el regalo de vivir con Él eternamente. Y que mientras estemos aquí, podemos tener una esperanza real, viva, de que esto es cierto, de que Cristo nos salvó. Y es la misma que nos mueve para trabajar en la reconstrucción de la esperanza desde el lugar de donde estemos, si es que no podemos dirigirnos al centro del desastre mismo. Pablo en Romanos 12:12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos de qué gozarnos. Cristo es nuestra base. Y aunque los escombros nos atribulen, debemos ser constantes en la oración, porque el Señor nos escuchará. Nehemías en el capítulo 1 nos dice que desde el mismo lugar donde él se encontraba, hizo lo que estaba a su alcance en ese momento. Porque luego de sufrir por el estado desastroso de su tierra, oró al Señor, aferrando su esperanza a la promesa de Dios, que si volvemos nuestros caminos a Él, reunirá a su pueblo en un solo lugar, donde habitará su nombre. Nehemías 1:9. Para los judíos, no hay Dios sin templo en Jerusalén. Y no hay templo si no hay en la ciudad. Y esta ciudad no existiría sin murallas. Jerusalén es la capital de la Tierra Santa, lugar donde reside su relación con el Señor. Así como la edificación de las murallas fue en comunidad y de forma organizada, la adoración a la que estaban llamados a hacer en esta ciudad era también realizada en comunidad y de forma ordenada. Dios nos llama a sus hijos a ser parte individual de una relación con Él limitada a la privacidad. Ejemplo tenemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en comunidad santa entre sí. Y lo hacen desde la eternidad. Y voluntariamente deciden compartir su gloria y su presencia con sus hijos, los cuales somos llamados a participar también en comunidad. Por eso entonces que la comunidad no se reduce a grupos pequeños inconexos entre sí. El trabajo visto en la construcción de la muralla fue realizado por grupos pequeños, pero que bien organizados y ordenados, evidencia que cada uno sabía qué tenían que hacer, demostrando con ello que en realidad la comunidad a la que estamos llamados a participar es un solo gran grupo que trabaja unido y que lo une el Señor para su gloria. Por eso que es contradictoria una relación con Dios sin participar de una comunidad. Es decir, sin asistir a la iglesia. Es contradictorio. Y el trabajo que ha de realizar esta, es decir, la iglesia, si bien debe ser orado para contar con la guía del Señor, es parte de un proceso que se planifica. No es un trabajo improvisado, cuyo trabajo puede ser en un lugar distante o haciéndolo alrededor de su casa. Porque la reconstrucción de nuestra esperanza se hace en comunidad. Dios mueve a su pueblo escogido para cobijar
a los desamparados de la vida. Porque la reconstrucción de nuestra esperanza se hace en orden, de principio a fin. Las Escrituras nos enseñan que Dios no improvisa, sino que hace todo ordenadamente. Y como punto 3, la reconstrucción de nuestra esperanza se hace en casa, no como un grupo familiar cerrado, sino que esto significa que también la reconstrucción desde nuestro hogar y su entorno se puede hacer. Hermanos, tengamos la firme convicción que los escombros no tienen la última palabra. Seamos una sola comunidad y hagamos sobre Cristo la reconstrucción de nuestra esperanza. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, reconocemos que las distintas dificultades que pasamos en la vida nos desaniman y muchas veces nosotros también estamos desarmados y desmoronados como escombros. Pero tu palabra, que hace a tu iglesia vivir unida en comunidad y que mediante ella vemos tu mover en medio nuestro, nos reconstruye la esperanza. Sabemos que mediante Cristo tenemos el consuelo y la solución final a todos los problemas que tenemos a causa de vivir en un mundo caído, cuando Cristo venga por segunda vez. Gracias, Padre, porque mientras este gran evento no ocurra, sabemos que tú no nos has dejado solos. Estás en medio nuestro, ayudándonos a reconstruir nuestra esperanza. En nombre de Jesús elevamos esta oración. Amén.